El día de bendición. Amén. Quiero hablarles de saber reconocer, ¿sí? Y en la Biblia o en la palabra de Dios está que nosotros tenemos que reconocer a Dios. Y eso es personal, y eso es voluntario, ¿sí? Uno puede reconocer cosas en la vida, uno puede ver cuando suceden algunas cuestiones, y más en lo que es en un juicio. Si salís de testigo, tenés que reconocer qué es lo que viste, a quién viste, qué es lo que hizo y qué es lo que dejó de hacer. ¿Amén? Sos testigo. Y de la misma forma nosotros somos testigos del poder, del amor, de la misericordia. Eso es reconocer del poder, del amor, de la autoridad, de la paz que Dios nos da. ¿Amén? Y vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Vamos a ver qué dice así la palabra de Dios, ¿sí? Y dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Amén. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira qué tremendo esto. Dice que David le estaba hablando a Salomón. Ahora, esta parte de la palabra, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, aquellos que sabemos y conocemos, y sabemos que Dios se ha acercado a nosotros. Y Salomón sabía que su padre David adoraba a Dios y se humillaba delante de Dios. Por eso le estaba diciendo a David a Salomón: reconoce al Dios de tu padre, reconoce lo que viste, reconoce que hay un Dios que nos ama, reconoce que hay un Dios que nos perdona, reconoce que hay un Dios que nos levanta, reconoce que hay un Dios que tiene una autoridad, reconoce que ese Dios no es algo que le pido un favor y me lo dio y se terminó. Reconocer el amor y la misericordia de Dios es estar todos los días atento, dándole gloria y honra, es dándole y diciéndole: gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por haberme llamado, gracias por haberme liberado, gracias por sacarme de esta situación o por librarme. Dios no es un Dios que cuando lo necesito lo busco y nada más, porque eso hace la mayoría de la gente. Cuando necesita un favor, va corriendo a buscar ese favor. Pero ya cuando la situación se niveló, cuando la situación se mejoró, ya nos olvidamos. Y nos olvidamos también hasta aquel que nos hizo el favor. Dios no es aquel que uno clama en el momento de necesidad nada más, y cuando Dios extiende su mano y te saca de esa situación y después te olvidas. Ya Dios me liberó, ya está, yo estoy bien así. Reconocer a Dios es doblegar mi voluntad a Dios, entregarme el todo por el todo. Reconocer el poder y la autoridad de Dios es buscar más y más y ahondar en su palabra y reconocer lo que Él es.
porque Dios es vivo, porque Dios tiene autoridad, porque Dios tiene poder, porque Dios nos amó. Por eso el sacrificio en la cruz. Amén. Así que aquí David le estaba hablando a su hijo y le estaba diciendo: reconoce al Dios de tu padre. Y sirve, le dice, con corazón. ¿Qué dice? Perfecto. Con corazón perfecto. ¿Quién es perfecto? Ahora Dios nos llamó a la perfección. Dios nos llamó a que seamos perfectos. Dios nos llamó a que andemos conforme en su buena voluntad, con corazón perfecto, dice. Es buscar el favor, el perdón, la misericordia de Dios. Es ir a Dios y lavarnos todos los días, o que Él nos lave en la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Buscar la perfección es meternos en la palabra de Dios, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Amén. Y dice: y con ánimo de desgano. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Con ánimo voluntario, con deseo de poner mi voluntad para buscar y servir a Dios, con deseo de poner mi voluntad y doblegarme ante la autoridad y la presencia de Dios, con ánimo y deseo de cambiar la situación de mi vida, pero no con mis pensamientos, sino con lo que Dios quiere cambiar, con ánimo. Amén. Voluntario. Yo no te puedo obligar a cambiar si no quieres cambiar. Yo no te puedo obligar a hacer algo, o Dios no te obliga a hacer algo que no querés hacer. Dios no te obliga a cambiar tu vida si no querés cambiar. Dios no nos obliga, sino que de propia voluntad le entregamos nuestra vida, nuestro corazón. De propia voluntad nos rendimos y nos humillamos y reconocimos en Cristo que es nuestro único y suficiente Salvador, el que nos libró de la eterna condenación para darnos vida eterna. Con ánimo voluntario, no con si quiero voy, si no quiero. Si quiero leo la Biblia y si no quiero. Si quiero oro y si no quiero no oro. Si quiero, hago lo que quiero. Dios nos dio el libre albedrío. Él nos dio la libertad de hacer y elegir lo que nosotros querramos. Pero cuando elegimos, cuando decidimos aceptar que Dios entre a nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo y de la presencia misma de su Espíritu Santo, entonces ya nuestra vida no es nuestra y nuestra voluntad tampoco es nuestra. Mi voluntad se la rendí a Él en aquel día en que Él entró a mi vida. Y le empecé a pedir a Dios. Y empecé a buscar a Dios. Y Dios fue manifestándose. ¿Por qué? Porque había voluntad de cambiar. Porque había voluntad de ser distinto o de ser diferente a lo que venía siendo. Porque había voluntad de cambio en mi vida. Porque Dios sentía la necesidad y veía un corazón abierto. Y no es que yo sea mejor que otros, sino que de verdad empecé a buscar a Dios. Y Dios empezó a cambiar mi vida. Y Dios empezó a cambiar la tuya. Porque Dios no hace excepción de personas. Cuando lo buscas de todo corazón y de voluntad propia, decir: Señor, esto es lo que soy. No hace falta lo que te diga, pero yo te lo digo, esto es lo que soy. Y tú lo sabes. Y Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Esto, Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a cambiarlo, ayúdame a derribarlo, ayúdame a derrotarlo, ayúdame a enterrarlo, ayúdame a crucificarlo. Porque no tiene que estar
Si a ti no te agrada, Señor, yo no quiero hacer nada que no te agrade. Quiero hacer tu voluntad para agradarte, para bendecirte. Buscarlo. Reconocer a Dios en todo nuestro camino. Dice, reconoce. Y reconocer es andar por el camino que Cristo anduvo. Y reconocer que ese camino es la verdad, que ese camino es la vida, que ese camino es la esperanza, que ese camino es la vida eterna. Reconocer que en Él hay vida, que hay esperanza. Reconocer que es el Dios de todos los dioses. Un Dios todopoderoso. Un Dios que creó los cielos y la tierra. Un Dios que nos formó. Un Dios que puso hálito de vida. Un Dios que nos llamó para su gloria eterna. Reconocer. ¿Pero qué? De voluntad propia, con ánimo voluntario, con ganas, con deseos. Porque si yo no le entrego y no me entrego del todo, de nada sirve. Porque la salvación no es acepté a Jesucristo. La salvación no es lo acepté y nada más. Como algunos por ahí dicen que una vez salvo, para siempre salvo. Y no es así. Si la palabra de Dios dice que tenemos que ninguno tenga en poco una salvación tan grande. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que cuidarla, que no la menospreciemos, que no la descuidemos, que tengamos la voluntad de hacer la voluntad de Dios, que tengamos la voluntad de rendirnos de verdad a Cristo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Porque con nada vinimos, sin nada nos vamos. Nada va a quedar, dice Dios. ¿Amén? Y dice, porque Jehová, Él mira el corazón. Él mira nuestro corazón. Él mira en lo más profundo de nuestras vidas. Y Él sabe si nosotros venimos con una buena voluntad, predispuesto a entregarle nuestra vida y a decirle a Dios, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado. Pero no transformado para mostrarle a otro, mirá, yo pude salir. No, no, no. Transformado para que los demás vean la luz de Cristo. Amén. Cambiado para que los demás vean la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Transformados para llevar palabra de vida y palabra de esperanza a otros. Transformados de verdad, no viviendo lo que vivíamos, sino haciendo lo que hoy Dios nos da, una nueva vida. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si son hechas nuevas, ¿por qué tenemos cosas viejas? Entonces tenemos que reconocer que Dios es el Supremo y que de propia voluntad de Él nos llamó a nosotros, y de nuestra propia voluntad nos tenemos que entregar y rendirnos de verdad para que haya cambios. Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa el otro? Sí, va a haber lucha, va a haber pruebas, sí que lo va a haber. Pero dice que junto con la prueba viene la victoria. Y la victoria está. ¿Por qué siempre estoy dando vuelta en lo mismo? Si Dios me cambia, todo hecho nuevo. ¿Por qué siempre tengo que estar vencido, abatido, amargado, triste? Si dice que nosotros tenemos que gozarnos en la salvación. Porque el gozo de la salvación, ¿qué es? Es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza.
el gozo de la salvación, mirá, con solo decir, Señor, gracias por esta salvación, gozarme en la salvación, saber que tengo entrada al trono de la gracia, saber que tengo una vida preciosa que me espera allí en los cielos, juntamente con Cristo Jesús y con todos aquellos. Simplemente saber eso me hace sentir gozoso y me da fuerzas para seguir adelante. ¿Amén? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Y dice así la palabra de Dios. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda... ¿Cuándo vamos a hallarlo? Cuando lo buscamos de todo corazón y de toda nuestra alma. Quiere decir que tenemos que abocarnos, espíritu, alma y cuerpo, en la búsqueda del Señor. Nuestra vida tiene que estar buscando a Dios continuamente. Nuestra vida tiene que estar buscando y ahondando en su palabra, en la oración. ¿Para qué? Para no caer. ¿Para qué? Para no tropezar. ¿Para qué? Para seguir adelante. Cuando habla de corazones de la vida, dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, de toda tu vida, busca con toda tu vida. Si lo buscas, lo vas a hallar, lo vas a encontrar. Y cuando habla de alma es los sentimientos, las emociones. Todo eso buscamos. Señor, esto siento por vos. Señor, me emociona en gran manera cuando leo tu palabra o cuando tú me hablas. Siento tu presencia. Y cuando siento tu presencia no quiero apartarme. Quiero estar ahí. Quiero oír tu voz. Quiero sentir ese toque. No me quiero mover. Porque tú estás. Si lo buscas de todo corazón, si lo buscas con toda tu alma. Y buscar de todo corazón es rendirle todo y dejar todo. Lo que fue, ya fue. Lo que pasó, ya pasó. Y aquí es el día y la hora en que nuestro Dios viene. Para buscar, pero buscar de todo tu corazón, con toda tu alma. No te quedes con que leí una palabrita y Dios me dijo esto. No. Dios continuamente habla. Si estás en la presencia de Dios, si pensás, si vivís en función de lo que Él quiere que vivamos. Buscar. Porque este es el tiempo. Este es el momento. Este es el tiempo agradable de nuestro Dios para con nuestras vidas. Buscar para vencer. Buscar para derribar. Buscar porque si Él te dio la autoridad, si vos buscas, la autoridad de Dios está en nuestras vidas. Si uno busca, la autoridad de Dios está. Y es ahí donde se cumple la palabra o la promesa que Dios dice que hollarás serpientes y escorpiones. ¿Y qué es hollar? ¿Con la cabeza? ¿Con las manos? Porque Dios te ha dado la autoridad para pisar, para estar firme. Y no importa ni diablito ni diablo que venga, estás firme porque en el nombre de Jesucristo está vencido. Ha sido derrotado, ha sido vencido en la cruz del Calvario.
En el nombre de Jesucristo tengo la autoridad para vencer todo tipo de obstáculos. En el nombre de Jesucristo tengo la autoridad para seguir adelante y derribar toda fortaleza. En el nombre de Jesucristo puedo pisar confiadamente, porque Él es. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos al libro de Amós, capítulo 5. Versículo 4. Amós, capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tiene? Y dice así la palabra de Dios. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y moriréis. Buscadme y viviréis. ¿Querés vivir o querés morir? Aquí Dios te está diciendo esto. Así dice el Señor: buscadme, en vez de Israel, poné tu nombre. Poné tu nombre. Yo pongo el mío. El Espíritu de Dios está aquí. Así dice el Señor Jehová: Miguel, buscadme y viviréis. Porque en Cristo Jesús hay vida. Porque en Dios hay vida. Buscadme. Y dice el versículo 6 del mismo capítulo, el capítulo 5: buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Busca. No te quedes. No juegues con la misericordia de Dios. Eso está diciendo. No creas que a mí me podés engañar. No creas que a mí me podés pasar. No creas que a Dios podés engañarlo, porque Dios es vivo, porque Dios es poderoso, porque Dios tiene autoridad, porque Dios conoce nuestra vida, nuestros corazones, conoce todo. Dios conoce tu vida. Porque si no, llega el momento en que Dios dice: hasta acá llegaste. Esto se terminó. Dios es misericordioso, sí. Dios es justo, sí. Pero la justicia de Dios es que vos te salves, y si no querés salvarte, también está la justicia de Dios, porque te dio la oportunidad. Él es justo. Él es justo. Y Él es verdadero. ¿Amén? Amén. Así que, hermano, busca. No te quedes con que viniste un día o viniste dos. Empezá a buscar a Dios. No te quedes que si yo quiero o no quiero. O lo buscas o no lo buscas. De propia voluntad. Porque mirá lo que le dijo David a Salomón, a su hijo. Porque si no lo buscas, Él te desechará. Si no buscas a Dios, Él nos desecha. Hoy, ¿dónde está la misericordia de Dios? La misericordia es que Dios te está hablando. La misericordia de Dios es que hoy Dios está advirtiendo. La misericordia de Dios es que todavía se tarda su venida. Es para que todos procedan al arrepentimiento y reconozcan que Cristo es el Salvador y el mediador entre Dios y los hombres.
Es el tiempo que Dios te da, donde la misericordia de Dios está esperando a que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, te desechará. ¿Amén? Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Busquemos a Dios. Busquemos a aquel que nos dio la vida. El Evangelio del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mirá lo que te dice Dios. Estábamos hablando de buscar. ¿Sí? De buscar a Dios con ánimo voluntario. Nadie te puede obligar a buscar a Dios. Nadie te puede obligar a cambiar. Nadie te puede obligar a hacer lo que no querés hacer. Nadie me puede obligar a mí a hacer lo que no quiero hacer. Antes sí me obligaban. Antes sí hacía lo que no tendría que hacer, en realidad. Porque era una marioneta en las manos del enemigo. Y me llevaba de las narices de un lado a otro. Y me hacía vivir una vida que pensé que era una vida buena y no era buena porque era terrible. Vivía de pecado en pecado, de vicio en vicio, de placeres en placeres. Pero nadie puede obligar si Dios está conmigo. ¿Quién está contra mí? Ahora yo de voluntad propia he decidido rendirme a Cristo. He decidido buscar a Cristo. Hay un coro que dice, he decidido buscar a Cristo. De voluntad propia. Y esta es la palabra. Dice en el libro, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, el que está oyendo la palabra en este día, el que está oyendo la palabra de Dios, dice así, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tienes vida. Pero el que no cree, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que si no crees, ya estás condenado. Si no pones la voluntad de buscar y de aceptar, si no doblegas tu voluntad y dices, Señor, yo me rindo a buscar tu presencia. Y porque tu palabra hoy en este día me habló, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Señor, yo creo. Puedes decirle eso, yo creo. Yo estoy oyendo tu palabra. Sé que has hablado a mi vida. Señor, y no te puedo esconder. Sé que tu palabra cumple el efecto para el cual es enviada. Sé, Señor, que penetra como espada de doble filo. Sé, Señor, que tú me estás marcando y me estás llamando a la reflexión para que me vuelva y me arrepienta de mis errores y busque de tu presencia para que tú provoques el cambio que hay que provocar, el cambio que hay que hacer en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Este es el día. Y Jesús o el Espíritu Santo o Dios te dice esto: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Dios quiere bendecirte en este día. Dios quiere cambiar
la historia de tu vida. Quiere cambiar la historia de nuestra vida. Y Dios, que es clemente y grande en misericordia, Él nos ha llamado para servirle, pero para buscarle. ¿Cómo? ¿Enfadado? No. ¿Cómo? ¿Desganado? ¿Cómo? ¿Con fiaca? ¿Cómo? ¿Haciendo lo que a mí me agrada o haciendo lo que le agrada a Él? ¿Haciendo lo que a mí me gusta o haciendo la voluntad de Él? ¿Dándole el gusto a mi carne o dándole el gusto al Espíritu? ¿Amén? Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Dice así, el versículo 39. Capítulo 4, versículo 39. El libro de Deuteronomio. Y 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Amén. Así que dice, aprende pues hoy y reflexiona. ¿Qué es reflexionar? Recapacitar. Es entender lo que Dios me está diciendo, entender lo que Dios me está hablando, comprender y aceptar la buena voluntad de Dios. Es reflexionar, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Sabemos cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. ¿Estoy equivocado? Sabemos cuando estamos equivocados. ¿Estoy en un error? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Por eso dice la palabra de Dios, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová, que es Dios, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Reconoce que Dios te ha llamado, reconoce que Él es Dios de todo el universo, que Él es el único Dios y no hay otro Dios como Él. Reconoce. Reconoce. Aprende. Hoy Dios te habla. Y Él es Dios en los cielos y en la tierra. Así que ponete de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. La palabra de Dios es muy clara. Es poderosa. Es fuerte. Tiene autoridad. Tiene poder. Tiene autoridad para derribar. Tiene autoridad para restaurar. Tiene poder para salvar. Tiene poder para sanar. Y tiene autoridad sobre los demonios y sobre toda la creación. La palabra de Dios tiene autoridad. Dios tiene autoridad. Dios es el autor de todas las cosas. Es el creador. Y entonces Él te habla hoy, aprende hoy, que Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Y Él se ha acercado a nosotros. No que nosotros nos acercamos a Él. Él se acercó a nosotros. Y Él nos amó desde el principio. Y Él ha enviado a su Hijo en muerte de cruz, por vos y por mí. Pero aprende hoy
y reflexiona en tu corazón. Aprende hoy. Cierra tus ojos. Y yo sé que Dios te ha hablado. Y yo sé que Dios me ha hablado. Y yo sé que la palabra no vuelve vacía. Y yo sé, Señor, que tú has hablado y has impactado en vidas y en corazones. Y yo sé, Señor, que en muchos lugares que nos están mirando, tu palabra llega, penetra, toca, restaura. Pero Dios hoy te dice, reflexiona en tu corazón. Y reconoce que Dios es Dios en los cielos y también en la tierra. Que Dios es nuestro Dios y que no hay otro Dios debajo del cielo. Y no hay otro Dios que sea poderoso, que sea tan amoroso, tan misericordioso. Ese es nuestro Dios. Señor, todo mi ser te alaba. Mi alma se goza en tu presencia. Señor, no me olvido, desde aquel primer día, de aquel primer segundo, de esa milésima de segundo, Señor, cuando tocaste mi corazón. Y entendí que no hay otro Dios como tú. Y si bien, Señor, tuve luchas, pruebas, tristezas y alegría, pero Señor, yo sé que tú has permanecido siempre fiel. Señor, y quizás muchas veces te he negado, y es verdad, con mis actos, con mis hechos, pero tú permaneces fiel. Señor, yo reconozco y creo y he reflexionado en mi corazón que no hay otro Dios, que tú eres el único, que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, que tú eres mi Dios y que tú eres el Dios de todos aquellos que se acercan a ti, buscando el cambio, buscando una vida, buscando esa esperanza, buscándote a ti, Señor, buscándote a ti con una voluntad propia, con un ánimo propio, voluntario de buscar de tu presencia. Señor, yo te ruego que bendigas a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla. Señor, que llenes con tu gracia y con tu unción y que puedan reconocer que tú eres Dios, que puedan reconocer que no hay otro Dios, que no hay otro Salvador, que no hay otro mediador que es Cristo Jesús, tu Hijo amado, que puedan, Señor, doblegar su vida y rendirse de verdad voluntariamente a ti, voluntariamente entregarse, Señor, porque están en la miseria, porque están en el dolor, porque están en la angustia, porque están en la soledad, porque están en la tristeza. Pero tu palabra dice que tú derramas óleos de alegría sobre nuestro corazón, pero también derramas el gozo de la salvación que fortalece, que nos da fuerza para seguir adelante. Padre, bendigo esta congregación, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por tu bondad. Oh Padre, llena, y Dios mío, yo sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Amén. Lo creo. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos.